Bien, a ver, tratemos de hacer un mini resumen de dónde estamos en el curso. Llevamos los primeros 5 módulos. El módulo número 1 es el módulo de introducción. Hicimos una introducción un poquito más extensa, nos tomamos bastante tiempo. En paralelo comenzamos a estudiar AM como primera modulación analógica, después rápidamente vinieron banda lateral doble, banda lateral única y finalmente FM lo terminamos la semana pasada. Y básicamente hasta ahora siempre han sido: uno, señales analógicas; dos, mensajes en general de audio, música o voz; y así un poquito una mirada retrospectiva histórica sobre lo que dominaron las comunicaciones entre la segunda mitad de los 1800 y la primera mitad de los 1900. La modulación FM fue inventada por Angstrom en los años 30, me parece, y fue fuertemente utilizada para comunicación en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo comunicación aire-aire entre aviones y aire-tierra. Se estableció fuertemente también como radiodifusión. Con posterioridad a eso, radiodifusión AM venía de antes. Y ya en los 70 se estaba experimentando muy dedicadamente con comunicaciones digitales. Ya vamos a entrar en ese tema. Y entre todo lo que es la segunda mitad de los años 40, los años 50, 60 y 70, hubo muchísimo desarrollo teórico en comunicaciones digitales. Y ese desarrollo teórico tuvo mucho que ver con fusionar la disciplina de análisis de señales con la disciplina de procesos estocásticos y probabilidades. Y el principal motivo para ello fue que en los años 20, 30, sí, en los 10, 20, 30, 1910 a 1930, se hicieron una serie de progresos fundamentales en análisis de señales. El teorema del muestreo, por ejemplo, el teorema Nyquist. Se hizo, en parte gracias a eso, un progreso fundamental en términos de modulaciones, FM principalmente. Se entendió mucho mejor cómo implementar sistemas de comunicaciones de radio, o sea, todo lo que es la electrónica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con electrónica. En aquel momento, en aquellos entonces no existía el transistor todavía como elemento esencial para los amplificadores, como elemento esencial para los moduladores, y se usaban válvulas al vacío que se llamaban diodos también, y triodos, y con eso se resolvían los problemas electrónicos asociados a las comunicaciones. Ahora el problema es que los diodos y los triodos eran válvulas, se veían como ampolletas, realmente como ampolletas incandescentes, eh, donde con ciertos trucos físicos se lograba que la corriente solo pueda saltar de un filamento a otro filamento de esta ampolleta. Era una ampolleta entre comillas ampolleta con dos filamentos, y podía saltar la corriente de uno al otro y no del otro al uno, y con eso se implementó un diodo, y después un tríodo hacía las veces de lo que hoy es un transistor, más o menos. Pero como eran grandes, físicamente grandes, estoy hablando del tamaño de una ampolletita, estoy hablando como, no sé, no tengo nada aquí en el escritorio para mostrarle, digamos, pero estamos hablando de este diámetro y de este tamaño. Eh, por su tamaño físico, eran poco adecuados para uso en alta frecuencia.
Alta frecuencia de alguna forma uno lo asocia también, ¿no es cierto?, a un pequeño tamaño de los dispositivos. Y por eso es que con la invención del transistor y la permanente reducción de su tamaño, se pudo también ir siempre hacia frecuencias más y más altas. Entonces, recién con el transistor, hablar de transmisión en la banda gigahertz, comunicaciones satelitales que operan en gigahertz. ¿Por qué operan en gigahertz? Porque entre el satélite y Tierra hay un trozo de atmósfera que absorbe ondas de radio eh, y que de hecho las hace rebotar si son de muy baja frecuencia. Entonces, para poder atravesar la atmósfera sin mucha pérdida, había que trabajar en gigahertz. Ahora, si uno se va a frecuencias aún más altas, la atmósfera tiene mucha humedad en el aire y el aire, la humedad del aire absorbe las ondas de radio. Entonces ese es un problema permanente y persistente hoy día todavía para comunicaciones de radio de muy alta frecuencia en ambientes con atmósfera, con humedad, con lluvia también, con nubes. Entonces, con los avances electrónicos que ocurrieron en los años 20, 30, 40, después a fines de los 40 se inventó el transistor, después en los 50, 60, 70 avanzó mucho la electrónica. Venía eso acompañado de mucho progreso a nivel de entendimiento de cómo se trabaja con señales en los años 20 y 30, 1920 y 1930, y finalmente en los años 40 comenzó a primar la noción de que las señales que están involucradas en sistemas de comunicaciones son señales que muchas veces conviene modelar como procesos estocásticos. Son señales que no son conocidas a priori, son señales que no se pueden describir determinísticamente. Un proceso de comunicaciones tiene que estar preparado para cualquier tipo de señal de datos, señal de mensaje, que cumpla con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Pero el mensaje no es conocido a priori, por lo tanto la señal de mensaje tampoco va a ser conocida a priori, por lo tanto trabajar con señales determinísticas en modelar sistemas de comunicaciones tiene poco sentido. Eso por un lado. Y lo segundo es que se fue esclareciendo que las comunicaciones, y ahora voy al dominio de las comunicaciones digitales, que no hemos estudiado todavía, las comunicaciones digitales estaban expuestas a una limitación por un proceso estocástico llamado ruido térmico. Entonces el entendimiento del ruido térmico vivió mucho progreso en esos años, tal que hacia los años 70 ya se tenía una idea bastante clara de cómo podía funcionar la transmisión de información en forma digital a través de señales analógicas, a través de medios físicos, eléctricos o electromagnéticos, en banda base o en pasabanda. Y por eso es que llega el momento ahora de estudiar comunicaciones digitales, pero entrar a eso con dos tipos de conocimientos anteriores. Una cosa que ya hemos estudiado, que son modulaciones analógicas, donde nos vimos expuestos a básicamente ir y venir desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, entender la nomenclatura, entender lo que significa la traslación espectral, entender lo que es la modulación, entender qué es lo que tiene que ver en la modulación el elemento amplitud, qué es lo que tiene que ver en la modulación el elemento de fase, qué es lo que tiene que ver este compromiso tripartito, complejidad, eficiencia espectral, eficiencia energética. Todo ese tipo de cosas las fuimos ablandando con el estudio de modulación analógica. Y ahora viene la segunda parte que necesitamos entender y estudiar para
finalmente poder abordar comunicaciones digitales. Y esa segunda parte son los procesos estocásticos. Entender bien lo que es un proceso estocástico, entender bien cómo modelar ruido térmico a partir de un proceso estocástico, y recién con esos elementos vamos a tener todo lo que necesitamos para entrar en materia.